En 2001, el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Robin Cook, se paró frente al Parlamento y dio un discurso que nadie esperaba. No habló de política exterior. No habló de la economía. Habló de comida. Y declaró oficialmente que el plato nacional de Gran Bretaña no era el fish and chips, no era el roast beef, no era el pudding de Yorkshire, era el chicken tikka masala, un plato inventado en Glasgow por un inmigrante pakistaní, con sopa de tomate Campbell's de lata en los años 70. El mismo país que durante 200 años colonizó India para robarle sus especias, que mató de hambre a millones de indios mientras exportaba su comida, que trató a un subcontinente entero como una despensa privada. Acababa de declarar que su identidad culinaria más profunda era India, sin ejércitos, sin tratados, sin pedir permiso. Y India había conquistado a su colonizador, solo que lo hizo con cúrcuma, comino y una receta improvisada con sopa de lata. Esta es la historia. Tradiciones culinarias. Historias que se saborean. Antes de entender cómo India conquistó Gran Bretaña, hay que entender por qué Gran Bretaña quería India. Y para eso hay que entender lo que valía una especia en la Europa medieval. Un saco de pimienta valía más que un año de trabajo de un campesino. La gente pagaba su renta con especias. Los reyes las guardaban como oro. No era solo por el sabor. En un mundo sin refrigeración, sin antibióticos, sin nada, las especias eran tecnología. Conservaban la carne, tapaban el olor de la descomposición, curaban. Y toda esa tecnología venía de un solo lugar: India, controlada por los árabes, que cobraban fortunas por cada kilo que cruzaba sus rutas. En 1498, el portugués Vasco da Gama encontró la ruta marítima a India. De repente, las especias podían llegar directamente, sin intermediarios. El negocio más rentable del planeta acababa de abrirse para quien pudiera tomarlo. Portugal lo intentó primero, España también, Holanda también, pero Gran Bretaña no pensaba quedarse mirando. En el año 1600, la reina Isabel I firmó un decreto. No era un decreto de guerra, no era un decreto de conquista. Era el decreto de fundación de una empresa, la Compañía de las Indias Orientales. Una corporación privada con accionistas, con directorio, con balance anual y con su propio ejército. Al principio era un ejército pequeño, guardias para los barcos básicamente. Pero con el tiempo creció y siguió creciendo. Hasta que la East India Company llegó a tener 260,000 soldados propios, el doble del ejército regular de la corona británica. Tenía su propia bandera, sus propias monedas, sus propios tribunales de justicia, sus propias guerras, todo en nombre de los accionistas. Si una región de India producía algo valioso, la compañía encontraba la manera de controlarlo. Si alguien se resistía, el ejército estaba ahí para convencerlo de lo contrario. No era un gobierno, era una empresa. Y durante 250 años, esa empresa administró India como si fuera una cuenta bancaria. Las especias fluían hacia Londres, el dinero fluía hacia los accionistas, y nadie en las salas de juntas de Londres preguntaba demasiado sobre lo que pasaba del otro lado del mundo. En 1757, un hombre llamado Robert Clive ganó la batalla de Plassey. No era un general del ejército real, era un empleado de la East India Company. Con esa victoria, la compañía tomó control de Bengala, la región más rica de India. Y Robert Clive regresó a Inglaterra como uno de los hombres más ricos del mundo. Había saqueado tesoros, cobrado sobornos, acumulado una fortuna que hoy equivaldría a miles de millones de dólares. El Parlamento lo investigó por corrupción. Clive se defendió con una frase que quedó en los registros: «Estoy asombrado de mi propia moderación». El Parlamento lo absolvió. 6 años después, Robert Clive se suicidó.
pero el imperio que construyó siguió creciendo. Y con él llegaron más británicos a India. Los soldados y funcionarios que llegaban por miles descubrieron algo que nadie les había advertido. La comida era extraordinaria. Siglos de cocina regional. En Inglaterra la comida era simple: carne hervida, pan, cerveza, sabores planos, sin sorpresa. Y de pronto estos hombres probaban algo que les explotaba en la boca: cardamomo, clavo, jengibre, canela, capas de sabor que no sabían que existían. Muchos llegaban a India a saquear, pero terminaban enganchados a la única cosa que India les dio gratis: su comida. El hombre que saqueó Bengala murió en Londres con una fortuna obscena y una receta de curry en algún lugar de sus pertenencias. No era el único. En 1733, en una calle de Londres, el curry empezó a servirse por primera vez en las tabernas y coffee houses de la ciudad. No para inmigrantes indios, no para trabajadores, para la aristocracia británica. Comer curry se convirtió en moda. Era exótico, era sofisticado, era la prueba visible de que uno había estado en India. Un siglo después, la reina Victoria llegó a tener sirvientes indios en el palacio. Su favorito, Abdul Karim, le enseñó algo de Urdu y le preparaba platos indios que ella adoraba. El imperio saqueaba India durante el día y por la noche, en los salones de la aristocracia, pedía más curry. En 1858, después del levantamiento indio de 1857, la corona británica disolvió la East India Company y tomó control directo de India. Ya no era una empresa, era el imperio. India producía algodón para Manchester, té para Londres, especias para el mundo entero. Todo salía de India. Casi nada quedaba en India. Y entonces llegó el hambre. Entre 1876 y 1879, una hambruna mató entre 5 y 10 millones de indios. Gran Bretaña siguió exportando grano durante esos años. 60 años después, otra hambruna, Bengala, otra vez. Entre 2 y 3 millones de muertos. Churchill, consultado sobre la situación, culpó a los indios de reproducirse demasiado. Un campesino indio podía pasar su vida entera cultivando alimento que jamás llegaría a su propia mesa. El sistema no estaba roto, funcionaba exactamente como fue diseñado. Y en Londres, los curry houses seguían abriendo. En 1947, India y Pakistán se independizaron. 200 años de imperio terminaron en un acto de parlamento y una frontera trazada a toda prisa por un abogado británico que nunca había pisado el subcontinente. Y después de la independencia llegó algo que el imperio no había calculado: la gente. Cientos de miles de personas del subcontinente empezaron a llegar a Gran Bretaña, primero como trabajadores, luego como familias, luego como comunidades enteras. Imagina llegar a Birmingham en 1955. Hace frío, la comida es hervida y sin especias. Nadie habla tu idioma en la calle, la gente te mira raro en el autobús, en las tiendas te atienden al final. En los avisos de alquiler dice, a veces con todas las letras, no irlandeses, no negros, no perros. No viniste buscando esto. Viniste porque el imperio que destruyó tu país ahora era el único lugar donde quedaba trabajo. Y lo único que sabes hacer mejor que cualquier otra cosa es cocinar. Entonces abres un restaurante, pequeño, barato, en una calle donde nadie más quería poner un negocio. Y los británicos, que ya conocían el curry desde la época colonial, empezaron a entrar, primero de a uno, después en grupos, después con sus familias. La conquista silenciosa había empezado, y nadie le prestó atención porque parecía solo comida. Un viernes por la noche, en Brick Lane, en el East End de Londres, el olor a comino y cúrcuma sale por las ventanas de una docena de restaurantes pequeños y llena la calle.
Adentro, mesas de plástico, menús escritos a mano, el calor de la cocina mezclado con el humo de los fogones. Afuera, una fila de británicos esperando mesa, obreros de fábrica, estudiantes, algún oficinista con corbata. Nadie habla de colonialismo, nadie piensa en la East India Company. Solo piden otra porción de curry y una cerveza fría. Y el dueño del restaurante, que llegó de Sylhet, Bangladesh, sin nada más que lo que traía en una maleta, mira la fila desde adentro y sonríe. Ali Ahmed Aslam llegó a Glasgow desde Pakistán en los años 60. Abrió un restaurante en la calle Gibson, lo llamó Shish Mahal. Glasgow no era exactamente el lugar más receptivo para cocina del subcontinente. La ciudad era fría, industrial, dura. Pero Aslam cocinaba bien, y la gente que entraba por curiosidad volvía por necesidad, hasta que llegó esa noche. Y todo cambió por un cliente insatisfecho. Un cliente pidió pollo tandoori. El pollo llegó a la mesa. El cliente llamó al mozo. «Está muy seco», dijo. En cualquier otro restaurante, eso termina ahí. Pero Ali Ahmed Aslam no era cualquier cocinero. Fue a la cocina, tomó lo que tenía a mano, tomate, crema, especias. Algunos dicen que abrió una lata de sopa de tomate Campbell's, lo mezcló todo, lo calentó, lo puso sobre el pollo. El cliente lo probó, pidió más. Esa noche, sin saberlo, sin proponérselo, Ali Ahmed Aslam inventó el chicken tikka masala. No en India, no en Pakistán, en Escocia, con sopa de lata americana. Hoy existen más de 48 recetas oficiales distintas del plato. No hay dos iguales. Nadie sabe cuál es la original, porque nació de una improvisación para no dejar a un cliente insatisfecho. Ali Ahmed Aslam murió en 2023. El Shish Mahal sigue abierto en Glasgow. Sigue sirviendo el plato original. El plato que un inmigrante inventó en una cocina de Glasgow y que terminó conquistando a todo un imperio. Vas a un restaurante indio, abres el menú, pides un curry. El problema es que acabas de pedir algo que en India no existe. La palabra curry no existe en India. No es hindi, no es tamil, no es urdú, no es bengalí. Es una palabra inglesa, probablemente una deformación de curry, un término del sur de India que describía un tipo específico de salsa. Los británicos la escucharon, no la entendieron del todo y la aplicaron a todo. El biryani, curry, el dal, curry, el tikka, curry. Siglos de cocina regional, cientos de platillos distintos, simplificados en una sola palabra por el colonizador que no se molestó en aprender la diferencia. Y después, inventaron el curry powder, un polvo amarillo en un frasco, mezclado en fábricas británicas, que no existe en ninguna cocina de India. En India, cada plato tiene su propia mezcla, su propio orden, su propio momento para cada especia. El curry powder borró todo eso en una sola etiqueta. Es la versión industrializada de una cocina de siglos de complejidad, como si alguien embotellara el sabor de Italia en una sola salsa y la llamara pasta powder. El imperio que colonizó India por sus especias terminó simplificando esas mismas especias en un frasco de supermercado y lo vendió al mundo como si fuera indio. Pero antes de Ali Ahmed Aslam, antes del chicken tikka masala, antes de Brick Lane, hubo otro. Su nombre era Sake Din Mahomed. Nació en Patna, India, en 1759. Sirvió en el ejército de la East India Company. Vio de cerca cómo funcionaba el imperio desde adentro. Y un día decidió quedarse en el país que había colonizado el suyo. En 1810, en Londres, abrió el Hindustani Coffee House, el primer restaurante indio de la historia de la ciudad, montado y regenteado por un indio. Los londinenses no lo entendieron del todo. El restaurante cerró 2 años después, y siguió. Fundó el primer shampooing de Gran Bretaña, un baño de vapor indio en Brighton,
que se convirtió en el lugar de moda de la aristocracia. Fue el primer indio en publicar un libro en inglés. Fue nombrado masajista del rey Jorge IV. Un indio, mientras su país era administrado por una corporación británica, le daba masajes al rey de Inglaterra con aceites de su propia tierra. Sabía que los británicos siempre terminaban adoptando lo que primero rechazaban. Solo era cuestión de tiempo. Hoy, los herederos culturales de Sakeddin Mohammed operan más de 12,000 restaurantes en Gran Bretaña. Facturan 4,2 mil millones de libras al año, y el curry es la comida más pedida en delivery del Reino Unido, por encima del fish and chips. El 95% de esos restaurantes son operados por familias de Bangladesh, Pakistán e India. Gran Bretaña mandó barcos de guerra, ejércitos privados y funcionarios corruptos durante 200 años para controlar las especias de India. Mató millones, saqueó siglos de riqueza, simplificó una de las cocinas más complejas del mundo en un polvo amarillo en un frasco. Y hoy, cualquier viernes por la noche en Londres, Manchester o Glasgow, millones de británicos piden delivery de curry a restaurantes operados por las familias de las personas que sus bisabuelos colonizaron. Sakeddin Mohammed abrió su restaurante en Londres en 1810. La East India Company todavía controlaba su país. Él ya estaba conquistando el de ellos, solo que nadie lo sabía todavía. 200 años después, un ministro británico se paró frente al Parlamento y declaró que el plato nacional de Gran Bretaña era indio, inventado por un pakistaní en Escocia, con sopa de lata. India no necesitó ejércitos para ganar esta guerra. Solo necesitó cúrcuma, comino y un cocinero en Glasgow, que no iba a dejar a un cliente insatisfecho con el pollo seco. Pero hay algo que esa historia tan limpia no te cuenta. Robin Cook lo llamó un símbolo del multiculturalismo británico, la prueba de que Gran Bretaña había integrado a sus inmigrantes. Pero ese plato lo inventaron inmigrantes que huían de la pobreza que el colonialismo había creado. Y hoy, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, prácticamente todo chef británico famoso, construye su carrera sobre las mismas especias por las que su país colonizó India. Así que la verdadera pregunta no es quién inventó el chicken tikka masala, es de quién es. Si esta historia te hizo ver el curry de otra manera, dale like y suscríbete a Tradiciones Culinarias. Y cuéntanos en los comentarios, ¿el curry indio en manos británicas es conquista, integración o apropiación cultural? Tú decides. Cada semana, una historia que se saborea y que no sabías que necesitabas conocer.